Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy la presidenta de México ya se iba y se regresó a firmar tremendos documentos. La presidenta de México hoy llegó con todo. Este 2 de octubre la presidenta de México realizó su primera conferencia matutina como presidenta de México en Palacio Nacional. En ella explicó los nuevos temas que abordará como salud e historia. Además firmó su primer decreto en el que reconoció la responsabilidad que tuvo el Estado mexicano el 2 de octubre de 1968 y se comprometió a la no repetición. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sus conferencias seguirán siendo informativas como lo eran antes, pero además tendrán una sección especial dependiendo el día y los medios de manipulación no se salvan. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Casa llena. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Y el día de hoy, como debe ser, primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video primero de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, a quien nos ve a la distancia. Dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes
y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. El día de hoy entonces presentaremos este video, después le pediremos a Pablo que participe, después leerá la consejera jurídica Ernestina Godoy un decreto que va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, y después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a hacer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a alguien el 2 de octubre. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Entonces, esta es la mañanera del día de hoy y terminando esto, pues pasamos a las preguntas. Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, mujeres en la historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Paz, dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a iniciar. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, presidenta.
Solo voy a leer dos de los considerandos y el acuerdo que hoy estará firmando la presidenta. Que asimismo, en reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se han inscrito leyendas y en muros de honor. Que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del Gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo tercero. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo cuarto. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo quinto. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo sexto. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias. Ya mañana seguimos. Ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy, que para mí, para todo México, creo que es histórico. Este decreto que va a salir en el Diario Oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa humanidad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Firmo el decreto. Vénganse, acompáñenme.
ya